Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Marian, bienvenida, Carla, Jorge, Gaby, Mario, Maidali, hola Mili, buenas tardes a todos. Vamos a seguir con la charla número 13 de Fundamentos Básicos de Paratal Mirín. Vamos a seguir hablando acerca de las características de Yashua. Hoy vamos a ver varios puntos, ¿no es cierto?, que lo describen. En primer lugar, vamos a hablar del cordero y la serpiente. Después de su encarnación y después de vivir una excelente vida humana por 33 años y medio, ¿no es cierto?, Mashiach Yahshua fue entonces clavado en el madero. El madero era la forma más cruel y vergonzosa de morir en aquellos días, y aún así no debemos considerar la muerte de Mashiach como un evento triste ni trágico. Su muerte fue el acontecimiento más importante que ha sucedido en el universo realmente. De hecho, el madero era la meta de la encarnación y el vivir humano de Mashiach. Por un lado, Mashiach fue clavado en el madero por el hombre, pero por el otro lado, él fue al madero voluntariamente con miras a cumplir el propósito eterno de Elohim, ¿no es cierto? Como nos dice Yahanan 10 y Brin también. Fue en el madero donde Mashiach realizó su obra redentora a fin de que el hombre pudiera volver a a estar unido con Elohim. Nuestro concepto generalmente es que Mashiach fue clavado en el madero para rescatarnos de nuestros pecados. Esto ciertamente es maravilloso, pero su muerte logró mucho más. Vamos a analizar primero el cordero. Cuando Yahanan el inmersor vio a Yahshua, él proclamó abiertamente: "He aquí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo". Debido a la caída del hombre, Elohim, por causa de su justicia, debía exigir que el hombre pagara por sus pecados, y el precio de ese delito, ¿no es cierto?, era su sangre, o sea, es decir, debía pagar con su propia vida. Hola Blanca, buenas tardes. Entonces, ese era el precio que estaba establecido, ¿no es cierto? Pero por causa de su amor realmente, Elohim permitió que en lugar de que el hombre muriera y fuera eliminado directamente, ya que teníamos una sola vida, por así decir, este tomara como sustituto un cordero, momentáneamente, u otro animal del ganado, bien establecido por Yahweh, y lo sacrificara como ofrenda por sus pecados. Mediante estas ofrendas, la gente fue librada del juicio de Elohim temporalmente, sabemos. Los sacrificios del Tanaj eran tipos o símbolos de Mashiach. Elohim requería que los corderos ofrecidos en sacrificio no tuvieran mancha ni defecto, como hemos visto en los estudios de Shemot, ¿no es cierto? Mashiach no tenía ni mancha ni defecto alguno y fue calificado, ¿no es cierto? Fue examinado como el cordero hasta para ver si no tenía ningún defecto, y fue realmente calificado para ser. Él vino entonces como el verdadero cordero de Elohim. Anteriormente, los israelitas tenían que ofrecer sacrificios continuamente, ¿no es cierto?, ya que sus pecados no eran quitados, sino únicamente cubiertos. Todo sacerdote se presenta día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, dice el autor de Ibrí en el capítulo 10. Pero Mashiach Yahshua se ofreció a sí mismo una vez y para siempre, y continúa este mismo capítulo diciendo: así también el Mashiach fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que lo esperan. Es por esa voluntad que quedamos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yahshua el Mashiach, hecha una vez para siempre. Pero después de ofrecer un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Elohim. O sea, fue un sacrificio único y acabó con todos los demás sacrificios temporales. La intención de Elohim es que andemos en santidad. Sin embargo, nosotros continuamos pecando. El pecado frustra nuestra comunión con Mashiach, pero la muerte de Mashiach como Cordero de Elohim resuelve completamente este problema. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia, dice Yahanan Aleph en el capítulo 1. Elohim es absolutamente justo, y por eso, ya que Mashiach murió por nosotros, si confesamos nuestros pecados, o sea, si nos arrepentimos, pero este arrepentimiento debe ser verdadero y no solo de la boca para afuera, obviamente, ¿no es cierto? Él se ha comprometido a perdonarnos de inmediato. Después de confesar cabalmente nuestros pecados, no debemos sentir
sentirnos culpables en absoluto, realmente. Si no, estaríamos dudando de su perdón. Si seguimos sintiendo culpa, esto es un engaño de Hasatán, ¿no es cierto? Esta es la manera en que obtenemos el beneficio de la muerte de Mashiach como Cordero de Elohim, aplicándolo a nuestras vidas. La serpiente, conforme al relato de Bereshit 3, ¿no es cierto? Hasatán, la serpiente antigua, inyectó su naturaleza maligna en el hombre cuando Adán comió del árbol prohibido, ¿no es cierto? Nuestra naturaleza humana fue envenenada con la naturaleza de Hasatán, por consecuencia llegamos a ser pecaminosos y en ese sentido es que debemos pagar con nuestra vida ese pecado, ¿no es cierto? Ya que adquirimos la naturaleza serpentina en nuestro interior, en nuestro ser. Esta es la razón por la que muchas veces nos comportamos realmente como serpientes, ¿sí? Es de una manera muy negativa y es real porque realmente está en nuestra naturaleza. También podemos ver esta conducta en las personas que viven a nuestro alrededor muchas veces. Sucedió una vez en el Tanaje cuando los hijos de Israel pecaron contra Elohim, muchos de ellos fueron mordidos por serpientes, ¿no es cierto? Yahweh envió serpientes voladoras, ¿no es cierto? Y muchos murieron. Entonces, como ellos empezaron a clamar a Moshe, Yahweh le mandó que levantara una serpiente de bronce en un asta, en un palo, ¿no es cierto? A fin de que todo el que mirara a la serpiente fuera perdonado y sanado, salvándose de la muerte, ¿no es cierto? Esto está en Bamidbar, en el capítulo 21. Mashiach dijo, y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nos explica Yahanan en el capítulo 3. Esto quiere decir que cuando Mashiach Yeshua fue clavado en el madero, él fue levantado como la serpiente de bronce, ¿no es cierto? Que la serpiente simbolizaba el pecado, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él, nos explica Shaul en Corinthians capítulo 5. Es decir, que Mashiach, el Cordero, cargó con todos los pecados y se convirtió en esos mismos pecados. Entonces, de Cordero se convirtió en serpiente. Por así decir, por supuesto todo esto es simbólico, ¿no es cierto? El pecador imponía sus manos sobre el Cordero y pasaba simbólicamente, le transmitía sus pecados, colocaba los pecados sobre el animalito, ¿no es cierto? Convirtiéndolo en el pecado mismo, o sea, el animalito quedaba hecho pecado, él se hacía pecado, ¿sí? Mientras no dejaba de ser al mismo tiempo un cordero puro, o sea, debía ser puro, sin mancha, inocente, y de esa manera solamente podía cargar el pecado de la otra persona. Si hubiera sido un cordero con mancha, no podía cargar con ningún pecado porque ya tenía los propios. Esa es la explicación. Así también Yahweh colocó todos los pecados sobre Mashiach y lo hizo pecado, mientras tampoco dejaba de ser puro, obviamente, sin mancha e inocente. Fue absolutamente perfecto, ¿no es cierto? Porque dice en Romanillín, Elohim enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado, ¿no es cierto? Que fue en semejanza. De manera que todo esto fue realizado para nuestra redención. De esa manera Mashiach murió para destruir a la serpiente, ¿sí? Cuando el cordero moría, destruía con su muerte, ¿no es cierto?, los pecados que le habían sido transmitidos simbólicamente, ¿no es cierto? Todos esos pecados que habían sido transmitidos simbólicamente morían junto con el Cordero. El Cordero era el pago por esos pecados, de manera que la deuda de esos pecados ya estaba saldada y los pecados desaparecían automáticamente. Hola Andrés, buenas tardes. Hola Javier, bienvenido. Entonces esa era la transacción que se realizaba, por así decir. Entonces Mashiach murió en el madero como el Cordero de Elohim para quitar nuestros pecados, pero también murió como la serpiente de bronce, ¿no es cierto?, como la serpiente en sí, como la serpiente de pecado, para destruir a la serpiente antigua, que es Hasatán, ¿no es cierto?, el diablo, nos dice Ibrín en el capítulo 2. Cuando Mashiach destruyó a Hasatán, también dio fin a la naturaleza satánica de nuestra carne. Además, Hasatán es el príncipe de este mundo, ¿verdad? El mundo es el sistema a nuestro alrededor que nos distrae de Elohim. Es el reino de las tinieblas, porque no contiene la luz del Padre. No porque sea algo oscuro en sí mismo, obviamente. Mashiach no solo destruyó a Hasatán, sino también a su reino maligno, que es el mundo. Al ser levantado como la serpiente de bronce, Mashiach puso fin a Hasatán, a nuestra naturaleza satánica y al mundo. Hizo muchas cosas cuando fue levantado.
adelantado. En su segunda venida dará un final cabal a este reino satánico, que todavía está en duración, ¿no es cierto?, encerrando a su gobernante por 1000 años antes de lanzarlo al lago de fuego. Esta es la obra consumada de Mashiach. Sin embargo, todos los días aún nos molesta nuestra carne pecaminosa y nos molesta el mundo, ¿verdad? Son muy reales, realmente. No podemos decir que hayan desaparecido, puf, no están más. No, todavía no. En este momento donde estamos es en promesa de todas esas cosas, ¿no es cierto? El mundo siempre trata de alejarnos de Mashiach por medio de la lujuria de nuestra carne, que puede ser tanto una lujuria real o sexual, ¿no es cierto?, porque siempre se asocia con eso, como con cualquier otro deseo que nuestra carne tenga, ¿no es cierto? Inclusive puede ser simplemente leer una revista en vez de leer las escrituras. Cualquier cosa que nos aparte puede ser lujuria de la carne. Así que en nuestra experiencia diaria nosotros debemos aplicar a Mashiach como la serpiente de bronce, ¿no es cierto? Debemos volvernos a él y fijar nuestros ojos, mirar fijamente a él, ¿no es cierto?, que está ahí quitando nuestros pecados. Cuando cualquiera era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto fue lo que sucedió allá en Bamidbar, ¿no es cierto?, en el desierto. Y Galutia 5 dice, pero los que son de Mashiach y Yeshua han clavado en el madero la carne con sus pasiones y concupiscencias. Entonces esto es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros no miramos una serpiente de verdad, no necesitamos buscar hacernos un ídolo. La serpiente, aquella vieja de bronce, terminó siendo un ídolo que después fue destruida mucho tiempo después, ¿no es cierto? No necesitamos hacernos una cosa real, sino que necesitamos justamente tomarlo como lo que es. Esto es una sombra de lo que nosotros debemos realizar en la realidad, clavar nuestra carne en el madero con todas sus pasiones, todos esos deseos, todas esas cosas que nos tientan a andar por el camino equivocado y alejarnos de Yahweh, porque no es solamente Hasatán el que nos aleja, nuestra carne misma es nuestro peor enemigo. Entonces podemos, por ejemplo, si tomamos por ejemplo la televisión o escuchar música o cualquier otra cosa que sea un factor de alejamiento, podemos darnos cuenta de que muchas cosas que se transmiten, se pasan en la televisión, son inmorales, son inútiles completamente, no sirven para nada y muchas realmente corrompen la mente, ¿no es cierto? También estamos de acuerdo en que ver televisión es una pérdida de tiempo, completamente. No obstante, en ocasiones podemos experimentar un deseo incontrolable de mirar televisión o de escuchar música, ¿no es cierto? Este deseo se produce por la incitación de nuestra carne, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos ser salvos de ese tipo de desesperación y tentación que tenemos? Volviéndonos a Mashiach, que es el Ruach, en nuestro Ruach. El Ruach contiene todo lo que Mashiach ha realizado, incluyendo su muerte como la serpiente de bronce. Entonces, cuando nosotros clamamos a Él realmente, le pedimos que nos ayude en ese momento en el cual estamos así como cuando un drogadicto no tiene su droga, ¿no es cierto? Cuando queremos hacer una cosa y sabemos perfectamente que no es algo que debamos hacer, pero no conseguimos evitarlo, entonces clamamos a Él. El Ruach viene y nos aplica el madero de Mashiach. Esa es la cuestión, siempre volvernos a Él. Y de esa manera damos muerte a nuestra carne en ese momento. No es que va a morir para siempre, listo, ya resolví mis problemas. No, más tarde va a volver a suceder, pero si lo hacemos constantemente, eso crea un hábito y además va alejándonos de la tentación. Al resistir la tentación también es como justamente un drogadicto que deja la droga de verdad. Llega el momento en el cual ya el cuerpo no la reclama tanto y ya no, después finalmente ya ni se acuerda de cómo era. Así, entonces esta es la manera en que hacemos morir los hábitos de nuestro cuerpo por el Ruaj, y como terminamos entonces con, lentamente, y si vamos haciéndolo progresivamente, terminamos con las lujurias y pasiones de la carne, entonces vamos siendo cada vez más victoriosos y cada vez Mashiach crece más en nuestro interior. Alguna vez puede ser que fracasemos, no crean que no sucede absolutamente a todos. Puede ser que fracasemos y no podamos vencer, pero no debemos tomar esa excepción como una excusa para decir, bueno, no voy a conseguir nunca, listo, y tiramos la toalla y seguimos pecando. No se trata de eso, ni tampoco de deprimirnos tanto como para decir, soy un inútil y no voy a conseguirlo nunca, de ninguna manera. Esta vez no conseguí, vamos a la siguiente y vamos a seguir intentándolo hasta que consigamos, porque estamos de la mano de aquel que nos conduce. Hola Mariel, buenas tardes.
Eh, el último Adán. Ahora vamos a hablar de otro punto que se refiere a Mashiach. En 1 Corintios 15, Shaul dice que Mashiach fue el último Adán, ¿no es cierto? El postrer Adán. Cuando Elohim creó a Adán, este representaba a todo el linaje humano, o sea, todo el linaje humano, todos nosotros estábamos dentro de Adán en ese momento. Elohim pretendía cumplir su propósito eterno por medio del linaje de Adán, pero Adán falló rotundamente, sabemos, ya que en vez de tomar a Elohim dentro de sí mismo, en vez de comer del árbol de la vida, tomó a Hasatán y condujo a toda la humanidad que estábamos allá adentro, ¿no es cierto?, a una condición caída realmente. Entonces el hombre comenzó a expresar a Hasatán en lugar de expresar a Elohim, y es lo que seguimos haciendo mayormente hoy en día. Dice, por eso, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado vino la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por consiguiente, Elohim desechó a este primer hombre, Adán, y junto con él a todo su linaje, lo cual no se incluye a todos nosotros, porque estábamos ahí adentro. Y tanto en cuanto a la naturaleza, todos se extraviaron juntos, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, porque todos pecaron y están privados de la gloria de Elohim. Sigue hablando Romanillín. Entonces, tanto en cuanto a la naturaleza, cuanto a la obediencia, ¿no es cierto? Porque Elohim los encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. O sea, no los desechó. No desechó a la humanidad en cuanto a que hizo un bollito y nos tiró a la basura, no. Desechó a toda la humanidad, los encerró a todos bajo la misma posición de desobediencia para poder salvarlos a todos, justamente. Él hizo esto mediante la muerte de Mashiach en el madero. Mashiach fue el último Adán, ¿sí? El postrer Adán, como aparece en algunas traducciones, que significa el último y concluyente. Realmente postrer es mucho más encerrante porque encierra un ciclo. Esto indica que después de él no habrá otro Adán. Entonces, Elohim inició un nuevo linaje así, una nueva raza de la cual Mashiach es la cabeza en resurrección, pero no lo empezó de nuevo desde cero, sino que todos los que estaban en Adán que quieren pueden pasar a través de Mashiach y entrar en esa nueva creación, en esa nueva humanidad. Adán era la cabeza de la antigua creación y a él se le concedió señorear sobre todas las cosas creadas. Los cielos y la tierra fueron hechos para que él subsistiera y Adán mismo fue creado para contener a Mashiach. Sin embargo, Adán fracasó y en él cayó toda la creación. Porque la creación quedó sometida al fracaso, no por su propia voluntad, sino por la del que la sometió. Y la creación misma está en espera de que la liberten de la esclavitud de la corrupción, para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Presten atención a estas cosas. La creación está a espera de la libertad, ¿sí? Y la libertad va a venir a través de los hijos de Elohim. Esto es lo que vamos a estar estudiando en la nueva, que no es nueva, sino que es una pequeña miniserie, por así decir, que necesitamos ver antes de poder seguir avanzando con Shemot y el resto de los libros. Porque sabemos que toda la creación gime unida y unida sufre dolores de parto hasta ahora. Sin Mashiach, tanto el hombre como los cielos y la tierra serían vanos y sin propósito. Todo fue creado por él y para él. A esta creación caída y vana es que nosotros la estamos llamando vieja creación. Cuando Mashiach murió como el último Adán, ¿sí?, le dio fin a esa vieja creación, ¿no es cierto? También. Y él resucita nuevamente. Aún todas las cosas las sometió Elohim bajo sus pies y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas como la congregación. Dice Efesín en el capítulo 1. Pero quiero que entiendan que el Mashiach es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Elohim es la cabeza de Mashiach. O sea, siempre hay un orden. Y además, él es la cabeza del cuerpo, que es la comunidad. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo él tenga preeminencia. Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como el Mashiach es cabeza de la congregación, y él mismo es salvador de su cuerpo. La oposición entre Adán como primer hombre y representante de la humanidad pecadora, Mashiach, el último hombre verdadero y Elohim verdadero, cabeza de una nueva creación, es una doctrina que Shaul desarrolla en el capítulo 5 de Romanillín.
Los judíos helenistas veían en Bereshit 1, ¿no es cierto? Veían dos Adanes, ¿sí? El primer Adán, Adán celestial, el Adán Kadmon, es como la idea divina, o sea, la causa formal, ¿no? En el sentido aristotélico, estamos hablando del pensamiento griego, ¿sí? La idea que utilizó Elohim para crear a Adán, ¿sí? Que fue el modelo ejecutado de esa idea que tenía en la cabeza. O sea, la idea de lo que será el hombre. Así siendo, entonces, el ser humano ideal sería este Adán Kadmon, ¿sí? Que está solo como concepto en la mente divina. Y por estar solamente como concepto y en la mente divina, es completamente perfecto. ¿Sí? Es el ser humano perfecto que él pensaba crear, ¿no es cierto? El segundo Adán es el hombre efectivamente creado y no salió muy bien, parece, ¿no es cierto? Ese es el Adán terrenal. Entonces, vamos a ver por qué, de dónde sacan ellos esta idea. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Ellos gobernarán los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, toda la tierra, y todo lo que se arrastra por el suelo. Y Elohim creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó, dice Bereshit en el capítulo 1. Ellos se basan en eso para hacer esta separación y también el misticismo judío. Hola Belkis, buenas tardes. También el misticismo judío se ha apropiado de ese Adán Kadmon también y lo utiliza dentro de su Kabbalah. Shaul, sin embargo, tiene una comprensión diferente. El primer Adán es el de la tierra. Shaul no distingue entre idea y ejecución, ¿sí? Y junta en uno el Adán creado en el paraíso y el concepto divino con su realización, declarando que el hombre creado correspondía exactamente a esa idea, ¿sí? Después cayó, pero en el momento de ser creado era perfecto absolutamente. Luego aplica al segundo Adán, o sea, Mashiach, ¿sí? El Adón del universo, lo que el Salmo 8 dice del primer hombre, y dice: ¿qué es el hombre para que lo recuerdes? El ser humano para que de él te ocupes. Sin embargo, lo hiciste poco menor que los Elohim, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste autoridad sobre la obra de tus manos, todo lo has puesto bajo su dominio, las ovejas y los bueyes, todo eso, y también los animales silvestres, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que se mueve en las regiones marinas. Finalmente concluye un pensamiento que ya existía con respecto a Mashiach entre los judíos. Mashiach fue enviado por el Padre al mundo para redimirlo y para implantar la soberanía divina, o sea, el reinado de Elohim, ¿no es cierto? Como agente de Elohim para el reino, Mashiach es rey del mundo y tiene sobre él todos los poderes del primer Adán, y más todavía que el primer Adán inclusive. Esto porque Shaul pudo ver que Mashiach era el que completaría la parte faltante de las profecías, o sea, su manifestación como rey en su segunda venida. Entonces deduce una conclusión muy importante que no habría obtenido nadie sin la revelación del Ruach realmente. Mashiach, el segundo y último Adán, ¿no es cierto? La humanidad vieja, o sea, la que procede del primer Adán, ha sido muerta y resucitada. Además se trata de toda la humanidad, no una parte. Si todos los hombres se salvan en el segundo Adán, no solo los judíos, si aceptan esa salvación, ¿no es cierto? Cumpliendo así la promesa hecha a Abraham de ser bendición para todas las naciones. La única condición para acceder a esta salvación es agarrarla, nada más. Porque ya está ahí, ¿no es cierto? Entonces las personas que hoy, tanto judíos como ateos, como personas de otras religiones que no aceptan la salvación que Mashiach preparó para nosotros, ¿no es cierto? Es mucho peor que decir que es una persona que se está ahogando, ¿no es cierto? Y que no tiene salvavidas. No es eso, es una persona que está en el medio de un naufragio, tiene el salvavidas colocado y se lo saca. Esa es la posición que tienen todos los que rechazan deliberadamente la salvación de Mashiach. Es mucho peor que estar ahogándose sin salvavidas. Hola Aarón, buenas tardes. Mashiach también murió como unificador. Una de las consecuencias de la caída del hombre fue que la humanidad se dividió completamente, y ya lo hemos estudiado, ¿no es cierto? La acción de la muerte de Satán siempre termina en confusión y división. Basta ver Babel. Elohim quería que el hombre lo expresara en unidad, en Ejad, pero
este se dividió formando muchas culturas, naciones y clases sociales, ¿no es cierto? A menudo hay odio y contiendas entre distintos grupos, como por ejemplo entre negros y blancos, nazis y judíos, ricos y pobres, por citar cosas que son ya tipo estereotipo. La lista es interminable realmente. Probablemente la mayor separación que existe se da entre los judíos y los gentiles, los goyim, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que a nosotros nos interesa. Los judíos tienen muchas ordenanzas y reglamentos para mantenerse separados de otros pueblos, pero esto es en contra de la voluntad del Padre, expresada en las Escrituras. Una cosa es no mezclarse con las costumbres de las demás cosas que ellos han hecho, y otra cosa es no mezclarse, separando y no permitiendo que los demás accedan, cosa que el Padre sí que desea. Entonces ellos han hecho todo al revés, ¿no es cierto? Con tantas diferencias, ¿cómo podríamos ser uno para expresar a Elohim? Es imposible realmente. Así que Efesín declara que Mashiach en el madero derribó la pared intermedia de separación, abolió todas las ordenanzas y dio muerte a la enemistad entre las diferentes personas, razas y naciones, inclusive entre nosotros y nuestros hermanos. Mashiach como pacificador, como unificador, clavó en el madero todas nuestras diferencias, porque Él es nuestra paz, que de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los preceptos en forma de ritos, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Elohim a ambos en un solo cuerpo por medio del madero, dando muerte en este a la enemistad. Y vino y anunció la buena noticia, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yahweh. Han sido edificados sobre el fundamento de los enviados y de los profetas, siendo Yahshua el Mashiach mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en unión al Maestro. En él también a ustedes se los edifica juntamente para morada de Yahweh en el Espíritu. Entonces en Mashiach no hay más judío, ni gentil, rico, ni pobre, blanco, ni negro. Ya no hay judita ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en el Mashiach y Yeshua. Y ya que son del Mashiach, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Dice Galutia en el capítulo 3. Esto no tiene que ver con ser griego, ni judío, circunciso, ni incircunciso, extranjero, ni ciudadano, esclavo, ni libre, sino que el Mashiach lo es todo para todos, dice también en Colasiyim. Entonces el madero acabó con todas las diferencias. Por lo tanto, si estas diferencias todavía nos molestan, se debe a que no hemos experimentado cabalmente el madero de Mashiach. Si no vemos a los demás como personas exactamente iguales a nosotros mismos, algo está equivocado. La gente habla mucho de querer poner fin a las guerras y los prejuicios y todo lo demás, pero sin el madero esto es imposible. Literalmente es imposible. Si tenemos una diferencia con alguien, la mejor manera de dar fin a esa discusión, a esa contienda, es que ambas partes mueran. Esa es la mejor forma. Esto puede parecer extraño, ¿no es cierto? Pero esa es la verdad. Solo cuando las dos partes toman el madero de Mashiach, habrá completa paz. Si una sola de las partes la toma, pero la otra insiste en contender, en discutir y todo lo demás, la discusión no habrá sido completamente resuelta y no habrá paz completa. Entonces, si las dos partes realmente que cargan su madero y llevan su carne a la muerte, habrá paz completa y toda contienda terminará. No habrá más ya judita ni efraimita y será la unión de las dos casas y todos volveremos a ser reino de Israel, el reino de Yahweh. El grano de trigo. Los primeros aspectos de la muerte de Mashiach. Hola César, buenas tardes. Se relacionan con problemas, tales como los pecados y con Hasatán, ¿no es cierto? Como estuvimos viendo. Pero por el lado positivo, Mashiach murió como grano de trigo. Entonces Yahshua se describió a sí mismo como un grano de trigo cuando dijo: en verdad les digo que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando se siembra una semilla en la tierra, la semilla muere al ser sepultada. Pero ¿qué pasa después? La vida brota, ¿no es cierto? Y la semilla lleva fruto, lo cual produce
más semilla, más vida. Cuando una semilla es colocada bajo tierra en la oscuridad espiritual y recibe el calor de la verdadera luz y es regada con el agua de la vida en su interior comienza a brotar y este pequeño brote vegetal resulta ser más poderoso que la dura cáscara, ¿no es cierto? Y la quiebra. Esta cáscara es nuestro viejo hombre, que es el envoltorio de muerte en el cual el Padre siembra su semilla de vida. Mashiach nosotros es esta semilla de vida, ¿no es cierto? Ese viejo hombre es sepultado en Mashiach y muerto para que él nazca en nuestro interior en resurrección. La vida de un grano de trigo se encuentra entonces escondida dentro de su cáscara. Cuando el grano cae, la cáscara se rompe y la vida es liberada. De la misma manera, la vida divina de Mashiach estaba contenida o escondida en su cáscara, ¿no es cierto? Es decir, su cuerpo con el cual él vino a esta tierra. Pero su muerte en el madero quebró aquella cáscara, por eso él dijo que era necesario morir, ¿no es cierto? Quebró la cáscara a fin de que su vida divina fuera nuevamente liberada. Su vida fue liberada para de esa manera y a partir de ese momento poder entrar en todos nosotros. Entonces, cuando ese cuerpo fue entregado a muerte, él entregó su espíritu al Padre. Por esto me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida, el Ruach, Suké, ¿no es cierto?, para volverla a recibir. Nadie me la quita, sino que yo la pongo por mi cuenta. Tengo derecho de ponerla y tengo derecho de volverla a recibir. Este mandamiento lo recibí de mi Padre, dice Yahan en el capítulo 10. De esta manera recibió el cumplimiento de la promesa que había recibido. Si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre que les dé otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Por cuanto yo vivo, también ustedes vivirán. En ese día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. En Yahan en el capítulo 14. Entonces queda bien claro y bien comprensible por qué la gente no nos cree cuando les hablamos acerca de la existencia de Mashiach y todas las demás cosas, ¿no es cierto? Porque el mundo no lo ve ni puede verlos porque no tienen el Ruach de Mashiach. Y nosotros lo vemos porque nosotros sí tenemos el Ruach de Mashiach. Entonces, a veces es un poco inútil hablar con ciertas personas, por eso yo siempre digo que los debates son completamente estériles siempre, porque los debates no conducen nunca a nada, sobre todo cuando las dos personas que están en el mismo debate empiezan a hablar con reglas diferentes, ¿no es cierto? Hay cosas que no se pueden transmitir, sino que la persona lo tiene que experimentar. Si el Ruach no está moviendo al Ruach de esa persona nunca verá. Así de simple, ¿no es cierto? Y es inútil todo bla bla que podamos hacer, porque no depende de cómo nosotros hablemos, no somos nosotros los que convencemos, es el Ruach el que convence. Anteriormente él era el único Elohim hombre, ¿no es cierto? Hasta este momento, durante toda su vida, él fue el único Elohim hombre, mezclado completamente hombre y deidad, ¿no es cierto? Ya que había un solo grano en ese momento. La planta original produjo un único grano, la semilla, ¿no es cierto? Pero por medio de su muerte, él liberó su vida. Cuando creímos y clamamos a Mashiach Yahshua, él entró en nosotros. ¿Qué entró? El Ruach de Mashiach. ¿No es cierto? El Ruach nosotros lo recibimos de esa manera. Obviamente no recibimos una persona en nuestro interior. De esta manera llegamos a hacer su multiplicación. Es decir, los muchos granos. Llegamos a ser los muchos Elohim hombres iguales a él en promesa. Nosotros estamos en promesa. El cumplimiento cabal lo recibiremos en su segunda venida. Y vamos a ser como él es. Cuando decimos Elohim hombre, decimos que estamos destinados a ser configurados a imagen y semejanza de Yahweh, y por eso tenemos a Mashiach en nuestro interior, para ser forjados, ¿no es cierto?, a su imagen y semejanza, porque Él es la manifestación del Padre, ¿sí? Esto no quiere decir que vamos a ser dioses, como dice la nueva era y todo un montón de pavadas que andan por ahí, ¿no es cierto?, sino que seremos Elohim hombres en perfección, la mezcla perfecta que el Padre determinó desde el primer día. Hombres mezclados con Elohim, la idea original. Esta mezcla fue manifestada de forma cabal y completa en la encarnación del Hijo en el Elohim hombre Yahshua, ¿no es cierto? Si nosotros lo aceptamos y recibimos la semilla de su persona en nuestro interior, permitimos que esa semilla crezca y se desarrolle, entonces vamos
vamos a estar siendo convertidos en Elohim hombres a imagen de Mashiach, obediente al Padre, y de esta manera, por consiguiente, a imagen y semejanza del Padre. Entonces ahora podemos expresar a Elohim en nuestra humanidad, en promesa, no a plenitud todavía, tal como Él lo hizo en su vida, ¿no es cierto? Porque ese era el plan original de Yahweh. Esto realmente es maravilloso. Una muerte que lo incluye todo. El madero de Mashiach no fue un evento insignificante ni tampoco fue simple. Por el contrario, su muerte fue todo inclusiva, o sea, incluyó todo. Cuando Mashiach murió, llevó a cabo una obra mucho mayor que la creación misma. Su madero se convirtió en el centro de todo el universo, ¿sí? Ya que por medio de él, Elohim limpió todo lo negativo y liberó su vida divina. Aquel que estaba en el madero no era cualquier hombre, no era un ser humano común y nada más, ¿sí? Era el Mashiach, que murió como el Cordero Elohim para quitar nuestros pecados y liberarnos del juicio divino. Además, él murió como la serpiente de bronce para aplastar la cabeza de Hasatán, clavar en el madero nuestra naturaleza serpentina, nuestra carne, y destruir al mundo. También murió como el último Adán para dar fin al linaje de Adán y a la vieja creación y dar inicio a una nueva creación, a una nueva humanidad. Y también murió como el unificador a fin de anular todas las diferencias entre los hombres y traer la verdadera paz. Finalmente, entonces, de esta manera, murió como el grano de trigo para poder liberar esta maravillosa vida y impartirla en todo el mundo. Todos los logros que él había estado realizando, ejecutando, todo eso que él, todo lo que ganó, finalmente, muriendo como el grano de trigo, liberó todo para poder compartirlo con nosotros. Si nosotros hubiéramos presenciado el madero de Mashiach, observándolo con ojos espirituales, habríamos sido testigos de una escena realmente impresionante. Elohim mismo estaba ahí cumpliendo su propósito eterno, y Hasatán, con todos los poderes de las tinieblas, estaban también ahí luchando para frustrar el plan de Elohim. Y esa debe haber sido espiritualmente, si tuviéramos ojos para verlo, ¿no es cierto?, una terrible batalla, ¿no es cierto? Pero Mashiach triunfó, despojando y avergonzando públicamente a las potestades malignas. También despojó a los gobiernos y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en el madero, dice Colasín en el capítulo 2. Todo lo negativo del universo fue clavado en el madero y la vida divina fue liberada, ¿sí? Así hoy nosotros, que aún vivimos en promesa, tenemos en nuestro interior estas dos naturalezas, ¿no es cierto? Tenemos la vieja, la de la vida adánica, el viejo hombre que ha sido clavado en el madero con Mashiach, y la de la vida de Elohim, o sea, el nuevo hombre, no sé, que crece hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach, si se lo permitimos, como nos dice Efesios en el capítulo 4. La muerte de Mashiach, la caída del hombre, ya sabemos, creó un gran dilema, ¿no es cierto? El hombre era el centro del plan de Elohim, y ya que había sido creado para expresarlo. Sin embargo, a causa del pecado, como estamos viendo, había que hacer algo, porque de esa manera el hombre no podía ya ni siquiera estar en la presencia, ¿no es cierto?, de Yahweh, de manera ninguna contenerlo, absolutamente. Así que ahora vamos a ver cuál fue la solución, ¿no es cierto?, para esto. Mashiach Yahshua fue la única persona apta para morir por nosotros y obtener nuestra redención. En primer lugar, él murió como hombre, ¿sí? Para eso adquirió sangre humana. Todo hombre que ha pecado, debe pagar ese pecado, ¿no es cierto?, con la muerte, porque todos pecaron y están privados de la gloria de Elohim, porque la paga del pecado es la muerte, nos dice Robanillí en el capítulo 3 y 6. Por esta causa, Elohim requirió la sangre del hombre como pago por la transgresión. En Ibrí 9 dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esta es la razón por la cual Mashiach se hizo hombre en primer lugar. Se exigía la sangre del hombre, así que Elohim mismo tuvo que adquirir esa sangre. Como Ruach no tiene sangre, ¿no es cierto? Entonces Elohim no tenía sangre, pero mediante su encarnación la adquirió sangre y carne. Por eso, como los hijos han participado de una naturaleza mortal, de igual manera él participó también de eso mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el acusador, dice Ibn en el capítulo 2. Esto no lo puede hacer un hombre común.
Cualquier ser humano común, yo me puedo subir, me pueden matar y yo no voy a salvar a nadie. Esa es la verdad. Así que los que niegan la divinidad de Mashiach están perdidos, básicamente. Al hacerse hombre, Yahshua pudo entonces derramar sangre humana por nuestra causa. En segundo lugar fue sin pecado. Elohim no solo tuvo que hacerse hombre, sino hombre sin pecado. Este era un segundo problemita que debía ser resuelto, ¿no es cierto? Si él hubiera tenido tan solo un pecado, ya no hubiera podido morir por los pecados de toda la humanidad, porque habría tenido que morir en primer lugar por los suyos propios. El sacerdote en el templo lo primero que hacía era ofrecer sacrificio por sí mismo y después iba y ofrecía sacrificio por la comunidad, ¿no es cierto? Si Mashiach hubiera tenido un único pecado, hubiera tenido que ofrecer su vida para limpiar su misma persona como el sacerdote, ya no habría tenido otra vida para poder ofrecerla para todos. De manera que debía ser absolutamente sin pecado. Pero Mashiach no conoció pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él. Dice Corintillín Bet 5, porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo al igual que nosotros, pero sin pecado, dice Ibrín en el capítulo 4. Él únicamente adquirió la semejanza de carne de pecado, como ya dijimos, porque Elohim lo que hizo lo que no podía hacer la ley por no tener poder sobre la naturaleza carnal, envió a su propio Hijo con una naturaleza semejante a nuestra naturaleza pecaminosa a causa del pecado, y en su persona condenó al pecado. Pero él no tuvo ninguna mancha ni defecto, sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice que era Kefa Aleph, en el capítulo 1. En esto vemos entonces que Mashiach estaba plenamente capacitado para morir por el hombre, ya que podía derramar sangre humana y de esta manera podía morir por otros, porque en él no había pecado ninguno. Murió como Elohim para obtener la redención eterna. Sin embargo, Yahshua solamente hubiera, si Yahshua hubiera sido solamente un hombre sin pecado, ¿no es cierto? Todavía teníamos, el problema persiste, ¿no es cierto? Ya que su muerte solamente habría sido servido para salvarse a sí mismo. ¿Sí? Cada uno tiene una vida para salvar a sí mismo. ¿Sí? De hecho, sería efectiva para pagar realmente y legalmente un único pecado, ¿sí? Así que vamos a explicarlo bien. Elohim exige que el hombre muera por su pecado, ¿sí? Incluso por un único pecado. Si hay uno solo, el hombre debe morir. Supongamos que en toda su vida ustedes cometen un único pecado, uno solo, en toda la vida, ¿sí? Si este fuera el caso, Yahshua, como hombre libre de pecado, podría morir como sustituto por ese único pecado que alguno de ustedes cometió, ¿no es cierto? Pero si ustedes pecaran de nuevo, tendría que morir de nuevo, cosa que no se puede, ¿no es cierto? Entonces, ya todos sabemos que a lo largo de nuestra vida hemos tenido unas largas listas de pecados, ¿no es cierto? De manera, y eso, multiplicado por los millones de personas que están sobre la tierra y todos los millones que han vivido siempre, darse la cuenta imposible para un simple ser humano, de manera que ¿cómo podría Yahshua, un solo hombre, morir por todos los pecados nuestros y por los de toda la humanidad de forma legal a satisfacer la ley? ¿Cómo podría esto operar en nosotros inclusive 2000 años después de su muerte? Ya hemos indicado que aunque Mashiach se hizo hombre, seguía siendo Elohim, y este es el punto central de toda esta serie. Él fue un hombre genuino, pero también fue un Elohim completo. El hecho de ser Elohim le añadió un elemento eterno a su sangre redentora. Entonces, cuanto más, mucho más, la sangre del Mashiach, quien por medio del Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Yahweh como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte para que podamos servir al Elohim viviente, dice Ibrín en el capítulo 9. Ibrín afirma que Mashiach se ofreció a sí mismo mediante el Ruaj eterno. Él efectuó una redención eterna a nuestro favor. Entró en el lugar Kadosh Kadoshim una vez y para siempre, y entró no por medio de sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre, así redimiendo a todo el mundo para siempre. Así que la sangre de Yahshua es eficaz para todos los hombres de todos los tiempos. De esta sangre es eficaz, es capaz de limpiar realmente a fondo todos los pecados de la humanidad.
para dar vida eterna también. No obstante, la redención por sí sola no es la meta final de la obra de Mashiach, ya que su objetivo es impartir en el hombre su vida divina, porque redención por sí sola no hubiera alcanzado para nada, pero es el primer paso, obviamente, es la limpieza, la purificación del vaso, digamos, pero entonces tiene que venir la impartición de su vida, porque si no ese vaso quedaría vacío. Este es el aspecto positivo de la muerte de Mashiach que mencionamos como grano de trigo, ¿sí? ¿Quién, sino Elohim mismo, puede dar al hombre la vida divina y eterna? Solo el Hijo, evidentemente, a quien le fue dada esta prerrogativa que únicamente pertenece al propio Yahweh, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también Él ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, dice Yahanan 5. Y yo les daré la vida eterna, dice Yahanan 10, ¿no es cierto? Y en el capítulo 17 dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, pues le has dado autoridad sobre toda persona para que les dé vida eterna a todos los que le has dado. Esta es la segunda razón entonces por la cual Mashiach debe ser absolutamente Elohim. ¿Sí? Debe ser Elohim porque si no, no hubiera podido hacer nada, ¿sí? Porque solo Elohim es capaz de liberar la vida divina e impartirla en el hombre. No hay un ser humano que tenga esa capacidad. Así que alabado sea el Mashiach porque él es un Elohim hombre y ningún otro sería capaz de hacer lo que él hizo por nosotros. Gloria al Padre que lo envió. Como hombre libre de pecado, él estaba capacitado para derramar su sangre, ¿no es cierto? Y como Elohim, él logró que su muerte fuera eternamente eficaz. De esta manera efectuó la redención eterna, liberó su vida divina a fin de impartirla a nuestro ser. Si entendemos claramente los puntos anteriores, vamos a comprender qué grave error es decir que Mashiach no era un hombre genuino o que no era Elohim. Evidentemente no se puede ser la mitad de las cosas. Si cualquiera de estas proposiciones fuera verdadera, entonces la obra redentora de Yahshua sería totalmente inútil y todos estaríamos perdidos. Sin embargo, como ya estudiamos y por absurdo que parezca, les parezca mucho, muchas personas a lo largo de la historia han enseñado todas estas herejías que ya hemos estado viendo, ¿no es cierto? Aún hoy algunos niegan que Mashiach sea un hombre genuino, aunque reconocen que él es Elohim. Si esto fuera así, entonces Mashiach no habría podido derramar sangre humana por los pecados de los hombres, ¿sí? Y habría utilizado un pobre infeliz, ¿no es cierto? O un cuerpo poseído. Por otro lado, hay personas que proponen que Mashiach era únicamente hombre, pero que no era Elohim. Ellos dicen que él murió meramente como un mártir. Si esto fuera verdad, discúlpenme, pero ¿de qué me sirve la muerte de un mártir? Hubo muchos otros mártires, ¿no es cierto?, posteriormente, y no han afectado absolutamente nada mi vida. Mashiach sí, ¿sí? De manera que si eso fuera verdad, su muerte no sería eternamente eficaz y no podría impartirnos su vida divina. Incluso hay quienes opinan que Mashiach no era Elohim ni era hombre, sino que era un tercer tipo de ser, ¿no es cierto? Una especie de alien, no sé, hay cada cosa, ¿no es cierto? Esto es tan ridículo como los conceptos antes mencionados. Las escrituras no ofrecen ninguna base para apoyar estas herejías, estas malas comprensiones, y si nos atenemos al testimonio de los Talmidim, que es el fundamento de los apóstoles, ¿no es cierto? Únicamente podemos llegar a la conclusión de que Mashiach y Yahshua era completamente Elohim y plenamente hombre. Era un Elohim hombre. Por eso su muerte obtuvo la redención a favor de toda la humanidad y por eso hoy todos damos gloria a él porque somos salvos. Bien, habiendo terminado esta parte, quedo a disposición de ustedes para comentarios y preguntas. A ver, dice Eduardo, con respecto a que tanto circuncisos como incircuncisos somos iguales ante los Mashiach, ¿por qué se enseñan los grupos de raíces hebreas que hoy todos tienen que circuncidarse? Se enseña cada pavada por ahí, Eduardo. ¿Qué quiere que te diga? El problema está en, los grupos pueden enseñar cualquier cosa. ¿Qué te enseñan las escrituras? Limítate a las escrituras y vas a estar a salvo de cortes extraños. En tu caso sería peligroso. Dice Andrés, llegué tarde, pero apenas la vida completa te... Dale. Dice Emilia, ahora entiendo lo de la serpiente en el desierto, me alegra mucho. De cualquier manera, igual vamos a verlo más a fondo, más adelante, ¿no es cierto?, cuando lleguemos a la parte en Bamidbar. Pero esa es la base, ¿sí?, de la interpretación de la serpiente.
¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta? En cuanto a lo de la circuncisión, Eduardo, te recomiendo que leas los capítulos de la circuncisión que están en la serie de Bereshit. Que no me acuerdo bien. A ver, déjame ver. ¿Cuál era? Está acá. En el 42 de la serie de Bereshit hemos hablado acerca de la parte de la circuncisión. Me alegra, sí, es necesario, porque es la base. Bereshit tiene todas las semillas y la narración del padre tiene es a partir de semillas. Bueno, les cuento que mañana vamos a terminar con esta serie, no vamos a tocar Éxodo porque no me ha permitido para nada. Vamos a terminar con esta serie. El domingo... No, mañana lo recuerdo todo de nuevo. El domingo no voy a estar porque tengo una reunión marcada hace años que me vienen amenazando de muerte si no voy. Así que el domingo no vamos a tener charla. Y la semana que viene vamos a arrancar con la nueva miniserie que está entre medio, ¿no es cierto? Y que va a reemplazar momentáneamente a Éxodo porque no consigo hacer dos series tan densas, tan llenas de material al mismo tiempo, realmente no me da y veremos que sale como serie intermedia, ¿no es cierto? Porque tampoco termina mañana y tampoco tengo otra cosa por ahora. Gloria a él, Blanca, gloria a él que ha hecho una cosa tan maravillosa que yo no a veces me quedo boquiabierta de por qué los humanos no lo aceptan, ¿no es cierto? Como ya dije, es la imagen de la persona no que se está ahogando y está pidiendo ayuda y no tiene, no, la persona tiene el salvavidas colocado y se lo saca. Esa es la posición y realmente eso sorprende. ¿Sí? Porque que una persona se esté ahogando sin salvavidas da lástima, ¿no es cierto? Da pena, te mueve a compasión, pero que una persona que se está ahogando con el salvavidas se lo saque, te deja de cara, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es la situación del mundo hoy y para eso estamos, para ver en esas cosas, entender estas cosas y aprender cómo transmitirlas a otras, si es que nos estamos preparando en estos mismos momentos, ¿no es cierto? Es para eso que Él nos está preparando y levantando. Bien, si nadie más tiene preguntas, los despido. Que Abba siga bendiciéndonos a todos grandemente y nos vemos mañana en la terminación de este. Shalom a todos hermanos y hasta mañana.